Me estoy imaginando el siguiente escenario. Tu mamá o tu papá te regalaron un lote, o bien te has esforzado durante los últimos años en ahorrar y comprarte un terreno, o quizás realizaste un crédito para la compra de un lote y estás analizando cómo hago para asesorarme y que alguien me guíe para construir mi casa con el bono de la vivienda. Y es que pensando en apoyarte en tu podcast Más que Casas, nos hemos dado la tarea de invitar a un especialista en bonos de vivienda con más de 13 años de experiencia ayudando a cientos de familias en Costa Rica. Saludos cordiales. Te da la más cordial bienvenida Luis Ademar Fonseca a este nuevo episodio de tu podcast Más que Casas. El único podcast en Costa Rica enfocado en ayudarte ya sea a tramitar un bono de vivienda, obtener un crédito de vivienda o bien construirte tu casa, apartamento u oficina. Hoy con ustedes tenemos a nuestro especialista Daniel Fonseca. Bienvenido, Dani. Un gusto tenerte en este podcast Más que Casas. Muchas gracias, Ilustre, por la invitación. Para mí es un placer y un honor formar parte de este nuevo proyecto social de la empresa constructora Luxus, este podcast llamado Más que Casas. Gracias, Dani. Nos gustaría conocer en primera instancia quién es Daniel Fonseca. Perfecto, Ilustre. Mi nombre completo es Víctor Daniel Fonseca Araya. Vivo en la comunidad de Moracia de Nicoya. Estoy casado y tengo 3 hermosos hijos, Dominic, Matías y Emma. Amante al deporte y a la música, fiel seguidor a la Liga Deportiva Alajuelense. Sé que en esto no vas a estar de acuerdo conmigo, pero es diferentes criterios futbolísticos. Tengo 33 años de edad, en el cual parte de mi vida la he dedicado a la labor social y a cumplir sueños de familias, de poder construir su hogar o cualquier proyecto eh, de índole habitacional o residencial. Aprovechando su experiencia, don Daniel, en trámites de bono de vivienda en Costa Rica, me gustaría consultarle cómo se hace para poder tramitar el derecho al bono de la vivienda en Costa Rica. ¿Qué debo de saber yo como cliente o como posible beneficiario del bono para poder tramitar el derecho al bono? Muy bien, don Ademar. Respecto a esa pregunta importante, hay que recalcar que hay una escala para que una persona, un solicitante, pueda tramitar su derecho al bono de vivienda. Primeramente, está el Banco Hipotecario de la Vivienda, quien administra los recursos económicos otorgados por el Estado para esta finalidad. Posterior, la entidad autoriza a entidades financieras en Costa Rica para que ellos, en alianza con con empresas constructoras, puedan recepcionar expedientes de bono de vivienda. Entonces, el BAMBI administra los recursos del Estado, el BAMBI autoriza a entidades autorizadas, por ejemplo, Copecaja, Copeande número 1, Banco de Costa Rica, Banco Popular, entre otras, y esas entidades autorizadas realizan alianzas con empresas constructoras, como por ejemplo Constructora Luxus, para que entre la empresa constructora y la entidad realicen los estudios adecuados de la familia solicitante y posterior pueda presentar al BAMBI oficialmente cada uno de los expedientes. De ahí comienza el proceso de aprobación para que ya sea finalmente otorgado cada solicitud que ingresa. Continuando, don Daniel, disculpe que le interrumpa en el ejemplo hipotético de que don Juan está solicitando o tiene mucho interés. Don Juan ahorita se encuentra en una comunidad en Costa Rica, está escuchando nuestro podcast y él está muy interesado en tramitar el derecho al bono. Entonces, don Juan puede perfectamente ir a una empresa constructora que se dedique a tramitar el derecho al bono de la vivienda, asegurarse que esa empresa tiene una alianza con alguna entidad autorizada para que entre la empresa y la entidad le asesoren y puedan presentarle la solicitud del bono al BAMBI. ¿Es así, don Daniel? Es correcto, correcto, don Ademar. Ese es el proceso adecuado y es una recomendación incluso que le brindamos a cualquier persona que nos está escuchando en este podcast. Siempre antes de iniciar cualquier proceso
deben de verificar que la persona que le está brindando la información trabaje ya sea para una empresa constructora que tiene autorización con una entidad autorizada por el BAMBI, o bien, si usted presenta directamente su solicitud en entidad, verificar que sea autorizada por el BAMBI. Ok, perfecto, don Daniel. Muchísimas gracias por esta aclaración sobre cómo podría don Juan, en el ejemplo hipotético que estamos utilizando, para poder solicitar su derecho al bono de la vivienda. Don Daniel, ya propiamente hablando del bono de la vivienda, ¿cuánto monto debe de ganar esa familia, máximo o mínimo, para poder solicitar ese bono ordinario que usted nos mencionaba inicialmente? O sea, ¿cuál es el tope máximo que debe de tener la familia en Costa Rica para poder calificar para el bono ordinario? Y pues si existen otros tipos de bono, vamos a desarrollar esos temas. Sí sería importante que tal vez usted nos haga mención si existe algún otro tipo de bonos, pero para desarrollarlo en próximos escenarios o en próximos episodios de nuestro podcast. Claro que sí. Acá es importante mencionar que mayor ingreso tengan las familias, menor derecho al bono tienen. Para poder calificar para el bono completo, mediante esta modalidad de bono ordinario que estamos conversando, las familias tienen que tener un ingreso máximo de 310.000 colones aproximadamente. Incluso esto lo pueden verificar o la tabla completa de ingresos que debe tener un núcleo familiar para calificar para el bono de vivienda, la pueden verificar directamente en el portal digital del BAMBI, eh, en Google, en cualquier eh, navegador de Internet. Ahí está publicado por parte del BAMBI toda la tabla completa de ingresos y monto que calificaría según los ingresos. Pero respondiendo a su consulta, el monto máximo para poder calificar para el bono completo sin tener que hacer un bono aporte es de 310.000 colones aproximadamente. De 310.000 colones como núcleo familiar para poder calificar al bono ordinario. Y si ellos tienen ingresos inferiores a esos 310.000, deben de hacer algún aporte o deben de hacer algún reintegro al sistema financiero para la vivienda en Costa Rica. Ok, acá no tienen que hacer algún aporte. Aporte es importante recalcar que es la diferencia que deben de cancelar del presupuesto del bono. Eso es importante recalcar. Eh, si tiene ingresos menores a 310.000 colones, no tiene que reintegrar al Estado o al BAMBI el monto otorgado del bono de vivienda, porque eso es una ayuda económica que el Estado le brinda a las familias completamente gratuito. O sea, es un recurso que no tiene que pagar luego un préstamo mensual o una mensualidad para reiterar esos 9.300.000 que son otorgados por el bono de vivienda. No se queda pagando ninguna cuota, don Juan, en este caso. Correcto. Ok, entonces es importante que usted nos aclare eso, porque en el sistema o en Costa Rica usualmente hemos escuchado sopilotes de vivienda que andan pidiendo cuotas mensuales para poder tramitar un bono. Y esta aclaración que usted nos hace, sin duda alguna, nos va a dejar a la audiencia muy informada sobre el tema. Claro, don Ademar, y acá hay un tema importante. 7 de 10 personas temen poder tramitar un bono de vivienda porque tienen ese temor de que si al final tienen que haga algún préstamo o algo que luego tienen que integrar mes a mes y desconocen esta información importante de valor y por eso no pueden tramitar o les da temor de poder hacer su sueño en realidad. ¿Cuáles son los requisitos básicos o fundamentales que debe de cumplir una familia en Costa Rica para poder tramitar el derecho al bono? Muy bien. Como en este caso la modalidad es bono ordinario, construcción en lote propio, el primer requisito indispensable es que la propiedad debe estar a su nombre o bien a nombre de algún integrante que conforma su núcleo familiar. Entonces debe de contar con lote propio, Es, necesariamente. es correcto, ya Ok. sea plano catastro a su nombre Ajá. o escritura a su nombre. Es importante acá recalcar que la propiedad tiene que cumplir también con ciertos requisitos. Debe contar con disponibilidad de agua
y electricidad, certificación de impuestos municipales al día y contar con el uso de suelo aprobado por la municipalidad para la construcción de la solución de vivienda. Como requisito número 2, debe contar con un núcleo familiar, ya que una persona soltera, lastimosamente, no puede tramitar un bono de vivienda. Debe contar con un núcleo familiar. ¿Cómo estaría conformado? Esto es una pregunta que siempre nos realizan en nuestros números de servicio al cliente. ¿Cómo se conforma un núcleo familiar? Puede ser como madre soltera, en unión libre, con o sin hijos. Esto es importante. Unión libre con o sin hijos, bajo matrimonio, parejas del mismo sexo, o bien los núcleos familiares atípicos. Estos son abuela, nieto, tío, sobrino, entre hermanos. Estos núcleos familiares atípicos, la única particularidad es que requieren de un estudio de trabajo social. Y finalmente, eh, otro requisito indispensable es que no haya tenido el beneficio del bono de vivienda anteriormente, porque este es un derecho que solamente se otorga una vez en la vida. La única forma de que una persona pueda tramitar un segundo bono es que la casa que hace 8 años fue construida haya sido declarada inhabitable por algún desastre natural, por algún incendio, etcétera, mediante un oficio que otorga la Comisión Nacional de Emergencia y el Ministerio de Salud, donde indican que la casa es inhabitable, ahí sí puede tramitar un segundo bono. Pero recapitulando, los requisitos indispensables son: número uno, contar con lote propio a su nombre o a nombre de algún integrante del núcleo familiar. Número dos, contar con un núcleo familiar. Y número tres, que no haya tenido el beneficio del bono de vivienda anteriormente. Don Daniel, pensando en el requisito número uno que usted nos plantea, que es contar con lote propio, de acuerdo a esa experiencia, a esos 13 años de experiencia que usted tiene tramitando bonos, ¿cuáles serían las principales motivos por los cuales un lote no califica? Muy bien. Uno de los temas indispensables, fundamentales, es cuando hay un gravamen o una hipoteca. Esto es importante mencionarle, que el lote tiene que estar libre de afectaciones a nivel de registro nacional. Solamente si una persona adquirió un lote por medio de, de un crédito para compra de lote y fue otorgado por una entidad financiera autorizada por el BAMBI, y esa fue la finalidad de dicho gravamen, sí puede tramitar un bono para construir en ese lote. Pero si tiene algún gravamen porque resulta que se lo compró a, al jefe, se lo compró a un familiar y le puso esa afectación donde indica de que hasta que esa persona, haciendo el ejemplo hipotético de Juan que hemos estado conversando, si Juan adquirió la propiedad a, a Luis, que es un amigo, y le indicó, bueno, hasta que usted me pague la totalidad de la deuda, esa se libera ese gravamen. Si tiene esa afectación, no puede tramitar el bono. Ok, entonces, uno de las afectaciones que usualmente cuando usted analiza un caso se encuentra es que tenga algún tipo de gravamen que no sea de una entidad autorizada por el BAMBI, o sea, que sea de algún particular. Eso es un gravamen serio. ¿Y qué pasa en el escenario de que sí tengan una hipoteca con una entidad financiera nacional? Si es una hipoteca que fue para la compra del terreno donde desea construir, y le repito, es una entidad financiera autorizada por el BAMBI, no hay ningún problema y sí se puede tramitar la solicitud para construir en este lote. Es importante recalcar que tiene que estar al día de dicha deuda para que no tenga impedimento o le niegue la autorización, la entidad autorizada para poder construir en ese lote. ¿Por qué otro motivo no calificaría un lote, don Daniel? Además del que tener una hipoteca. Ok. Otro de los motivos es que el lote o el terreno donde usted desea tramitar su derecho al bono de vivienda no cuente con los servicios básicos de disponibilidad de agua y electricidad. Esto porque el BAMI verifica
al final de la solución de vivienda y además para efectos de su permiso de construcción, para su trámite de bono, es indispensable que la propiedad cuente con los servicios de disponibilidad de agua y de luz. Para la solicitud de permiso de construcción, la municipalidad en la documentación requerida indica que hay que presentar una disponibilidad de agua y electricidad. ¿Qué significa que tenga disponibilidad de agua y electricidad? ¿Que tiene que tener el medidor de agua ya en el sitio y que ya debe tener el medidor de electricidad? No, en este caso, al inicio de su trámite no es necesario que ya estén los medidores instalados. No obstante, que la ASADA o bien el ADIA, según corresponde en su comunidad donde se ubique el lote, indique que al frente de su lote pasa lo que es la tubería de agua potable y dato importante, que sí tiene capacidad hídrica para brindar un nuevo servicio a futuro que sería para su construcción de su casa. Igualmente con la electricidad, sea una cooperativa o el ICE directamente, tiene que indicar de que sí cuenta con la capacidad para brindar el servicio a futuro de electricidad en este caso. Ok, perfecto. Y el tercer y último motivo principal que usted encuentra en sus análisis por los cuales no califica un lote, no necesariamente estamos diciendo que estos tres, pero estamos hablando de los tres principales. ¿Cuál sería el tercer principal escenario que usted se encuentra y que se dice, mira, una vez más no me calificó este lote por esto? Un tercer motivo por el cual he rechazado un estudio de bono de vivienda es porque el plano catastro no cumple con las condiciones requeridas para la solicitud. En Costa Rica existen dos tipos de plano de información posesoria y el plano folio real. ¿Por qué motivo se rechazan usualmente los estudios en los planos de información posesoria? Uno habitual es porque estos tienen 3 años de vencimiento. Inmediatamente sale el registro nacional del famoso visado de registro nacional. A partir de ese momento tiene 3 años persona poseedora para poder construir en esa propiedad o bien sacar las escrituras correspondientes. Es importante acá recalcar, don Edemar, que para poder sacar escrituras con un abogado de una propiedad de información posesoria, dura mucho tiempo en gestionarse y tiene un costo muy elevado, pero para efectos de bono no es necesario que esté inscrita. Eso es un tema importante que queremos recalcar, pero da en algunos casos, cuando la persona quiere tramitar el bono, que lastimosamente el plano ya está vencido y debe volver a actualizar con un ingeniero topógrafo para poder tramitar su solicitud. Usualmente entonces, a veces pasan esos 3 años y ese es uno de los motivos por los cuales no se puede tramitar bajo ese plano para información posesoria. Siguiendo en el ejemplo del plano para información posesoria, ¿cuál es otro motivo por el cual un plano de información posesoria no puede calificar para un bono? Ok, todo terreno tiene que tener un acceso a él, ya sea frente a calle pública, callejón de acceso o servidumbre de paso. El Bambi sacó una directriz donde indica lastimosamente que toda propiedad de información posesoria que no tenga escritura y el acceso sea por servidumbre de paso no califica para una gestión, una solicitud de bono de vivienda. Entonces, este es otro de los motivos por el cual rechazamos o bien eh, no puede calificar una persona que es poseedora de este tipo de propiedades. Aprovechando esa última característica que usted nos menciona, entonces, ¿cómo calificaría un plano para información posesoria para un bono? ¿O no califican? Claro que sí se puede gestionar una solicitud de bono. Primeramente, si no tiene escritura, puede, siempre y cuando esté frente a calle pública o tenga acceso por callejón, puede tramitar sin ningún problema. Aquí es un tema también de mencionar que tiene que cumplir con las medidas necesarias para que pueda construirse o pueda alcanzar una vivienda de interés social. Entonces, esta es otra de las limitantes también que se analizan a la hora de realizar un estudio. ¿Ok?
Y usted anteriormente nos mencionaba que también están los planos folio real. Ahora hablemos del escenario de los planos que son folio real. ¿Cuáles son los motivos principales en ese tipo de plano por los cuales no podría calificar un estudio? Ok, este tipo de plano, a diferencia de la información posesoria, tiene un año de vencimiento. En ese tiempo, este, este en específico sí requiere escritura para una solicitud de bono de vivienda. Entonces, en este tiempo, tiene que la persona con un abogado inscribir esa propiedad para que no venza y poder gestionar la escritura correspondiente. Ok, entonces, eh, para poder entenderlo de este lado, es necesario que antes de que se cumpla el año emitido ese visado o ese plano, se inscriba ante el Registro Nacional o pueden pasar 2 o 3 años. Es correcto. Actualmente, si su, si su plano recientemente se lo entregó el ingeniero topógrafo, tiene un año para poder inscribir Siempre y cuando sea folio real. siempre y cuando sea folio real. Ok. Pero hay una particularidad. Ujú. Si su plano resulta que se lo entregó el ingeniero antes del 2008, no tiene vencimiento ni los de información posesoria ni los planos folio real. Porque hay Estamos, alguna directriz o alguna, eh, podríamos decir, sí, alguna directriz de parte del Colegio de Topógrafos que antes de esa fecha no se vencían los planos o el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. es correcto. Hay una directriz donde indica que el 2008, de agosto del 2008 hacia atrás, 2007, 2006 y así sucesivamente, Ujú. los planos no vencen. Ah, mira qué interesante. Ok, perfecto, Daniel. Más bien, muchísimas gracias por aclararnos esa consulta. Ahora hablemos del otro escenario. Habíamos hablado inicialmente que se requería contar con lote propio y ya hemos hablado de los motivos principales por los cuales no califica un lote. Conversemos de los motivos por los cuales no califica un núcleo familiar, Ok, perfecto. Esta es lo más frecuente que usted ha encontrado. es correcto. Acá, uno de los motivos principales es cuando una pareja en unión libre desea tramitar el bono de vivienda, pero no cumplen con la edad mínima para poder, mediante una declaración de unión libre que se efectúa con un abogado, poder demostrar que tienen más de 2 años de vivir en esta comunión después de la mayoría de edad. Entonces, es muy frecuente que personas que quieren tramitar en unión libre no tienen esta edad mínima establecida para poder tramitar bajo esta condición. Ambos deben de ser mayores de 20 años, entonces. Es correcto. Ok, perfecto. ¿Y qué otros escenarios has encontrado cuando analizas el tema de los núcleos familiares? Muy bien. Otra de las opciones Ujú. es cuando se conforma un núcleo familiar atípico. Recordemos que un núcleo familiar atípico es, por ejemplo, abuela, nieto, tío, sobrina o entre hermanos. Estos tipos de núcleo familiar requieren de un estudio de trabajo social. Este informe que elabora el profesional forma parte del expediente que se presenta a la entidad autorizada según corresponda. La trabajadora social verifica que el núcleo familiar viva bajo el mismo techo, que compartan las necesidades del hogar y todo lo correspondiente. Dan casos de que, por ejemplo, eh, hablando del caso hipotético de Juan, que estuvimos mencionando anteriormente, que quiere tramitar con su hermana, pero resulta que no viven bajo el mismo techo. Resulta que Juan vive en Guapiles y la hermana, llamémosle María, vive en Guanacaste, que es donde quieren tramitar la solicitud de bono de vivienda. Como no viven juntos y no comparten las necesidades del hogar, no es aceptado o no es calificado el estudio de trabajo social para conformar el núcleo familiar para la solicitud de bono de vivienda. Y finalmente, un tercer escenario por los cuales ustedes no calificarían un núcleo familiar, de los más frecuentes que usted analiza.
Muy bien. Otro escenario importante es cuando una persona cuenta con lote propio, pero no tiene un núcleo familiar como tal. Cuando quieren tramitar una solicitud, pero solos, ya sea sin hijos o con algún integrante familiar. Entonces, aunque cuenten con lote propio, lastimosamente no hay un núcleo familiar como tal para cumplir las necesidades correspondientes de la solicitud de bono. Siguiendo el ejemplo hipotético que estamos utilizando, don Daniel, del personaje de don Juan se pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en promedio el proceso de mi aprobación de bono? Muy bien, esta es una pregunta importante que siempre al inicio, cada persona que nos pide asesoría en nuestra empresa nos realiza. Esto depende de una demanda. Primero, de la entidad autorizada donde se presente la solicitud de bono de vivienda. Y también depende de la municipalidad donde corresponde la ubicación del lote. Hay municipalidades que para poder gestionar, aprobar un permiso de construcción, duran aproximadamente un mes. Hay otras que son un poco más expeditas. En 15 días ya está todo el proceso de aprobación para coordinar con los clientes los pagos de permisos de construcción y póliza de links. Todo eso complementa el proceso desde la etapa inicial, que es cuando se presenta el expediente a la entidad, y posterior pasa el proceso de aprobación municipal para permisos de construcción, se coordina la formalización y posterior tenemos el visto bueno para iniciar la construcción. ¿Y por qué la entidad? O sea, ¿podrías explicarnos por qué en la entidad también tienen que ver los tiempos? Claro, anteriormente, al inicio del podcast, les comentábamos cuál era el, el esquema o el proceso que lleva una solicitud de bono. Primeramente, nosotros como empresa constructora realizamos los estudios correspondientes para verificar que el solicitante o núcleo familiar califica para el bono de vivienda. Posterior, preparamos el expediente que es entregado a una entidad autorizada por el BAMBI. La entidad recepciona ese expediente y verifica que todo esté en óptimas condiciones. Y ahí pasa un proceso aproximado de un mes a 2 meses, dependiendo de la entidad autorizada, para que en la primera aprobación de la solicitud de bono de vivienda. Es importante recalcar que en este proceso la entidad recibe el expediente y coordina al fiscal de inversión al lote para hacer el avalúo al terreno, verificar que cumpla con las condiciones correspondientes para la futura construcción de la solución de vivienda. Y hay entidades que esos tiempos los hacen de forma más expeditas y unos un poco más extensas. Es correcto, en Ok, efecto. ok. Entonces, por eso es importante recalcar que los tiempos dependen no solamente de lo que al inicio, al conjunto con las familias, duremos preparando el expediente, sino que también en el tiempo de aprobación de la entidad y posterior, cuando ya cumple con la primera aprobación, el expediente pasa de manos de la entidad a manos del BAMBI para que pueda ser emitido la solicitud o bien aprobada la solicitud del expediente que estemos presentando. Y un tiempo promedio que podamos imaginar o pensar que tarda un bono de vivienda en constructora Luxus. De 3 a 4 meses aproximadamente. Ok, perfecto. ¿Qué documentación es esencial que se deba de presentar para que don Juan tramite ese derecho al bono? Muy bien. Primeramente, los documentos para realizar los estudios correspondientes es la copia de la cédula de los mayores de edad que conforman el núcleo familiar. Como número dos, una copia del plano catastro de la propiedad. Número tres, una carta de disponibilidad de agua y electricidad. Número cuatro, el uso del suelo otorgado por la municipalidad. Y finalmente, la certificación de impuestos municipales. Y toda esa información que usted nos está mencionando, don Daniel, es necesario que se lleve a las oficinas en forma física o previamente para hacer esos estudios.
pueden hacerlo de forma digital. Muy bien, acá puede hacerlo de las dos formas, ya sea en físico o bien de forma digital. Actualmente todos los expedientes son presentados de forma digital por una actualización que fue solicitada por el banco. Ok, entonces don Juan podría estar perfectamente ahorita en Liberia y nos está escuchando ese podcast y perfectamente puede decir, bueno, yo deseo compartirle la información a don Daniel a través de una foto de la cédula, a través de una foto del plano y a través de una foto de los documentos que usted anteriormente nos mencionó. O necesariamente tiene que viajar y entregarlo de forma física en la oficina. Es correcto, nosotros siempre intentamos que el proceso sea el adecuado según las necesidades de cada cliente. Como usted lo menciona, hay ocasiones donde por enfermedad o por trabajo no tienen el tiempo para poder hacer la presentación de forma física. Entonces, nosotros habilitamos poderlo trabajar esa primer parte de la recepción de documentación de forma digital sin ningún problema. Anteriormente nos contaba que una vez que ya se pasa todo el proceso de la entidad em, y se llega a la parte de los permisos de construcción, ¿qué sigue después de que ya don Juan obtiene el permiso de construcción? Muy bien. En este proceso se coordina la formalización ante la entidad correspondiente. La formalización es el acto donde todas las personas que están en esta etapa firman con un abogado que es contratado por la entidad autorizada las limitaciones o el documento de limitaciones para que sean inscritas a nivel de registro nacional. Este es un proceso importante, doctor Ademar, porque cuando ya el abogado inscribe las limitaciones correspondientes del bono de vivienda y se reflejan a nivel de registro nacional, la entidad ya puede cobrar al BAMBI el presupuesto del proyecto de la solución. Ok. En ese momento entonces ya la entidad puede hacer el cobro al Bambi. ¿Y cuánto tiempo después aproximadamente estarían depositando el dinero para iniciar con la solución de vivienda? Aproximadamente de 22 días a un mes ya nos estarían dando el visto bueno para iniciar el proyecto de Juan. Vamos a seguir aprovechando esta experiencia que usted tiene y estoy seguro que a través de estos años has sentido muchísimas emociones brindando tantas soluciones de vivienda a diferentes beneficiarios a nivel nacional o a diferentes personas que solicitan el derecho al bono de la vivienda a nivel nacional. ¿Qué beneficios adicionales considera usted que recibe una familia en Costa Rica cuando recibe el bono de la vivienda? Qué excelente pregunta, don Emar. No solamente lo he vivido yo, sino que también todos los compañeros que conformamos Constructora Luxus, desde nuestros compañeros constructores hasta las compañeras analistas acá en nuestras oficinas. Qué bonito es cuando nos comparten nuestros clientes esa, ese mensaje de agradecimiento, donde nos dicen muchas gracias por haber cumplido mi sueño en realidad. Saber, conocer que X familia tuvo una necesidad en el cual nosotros logramos poderles acompañar y ser esa herramienta para poder cumplir ese sueño. Eh, Hemos tenido historias donde hemos compartido emociones con ellos. Por ejemplo, recuerdo recientemente, incluso ya construimos esas soluciones de vivienda de dos hermanas en Iberia. Anteriormente, hace años atrás, con dos constructoras distintas, intentaron cumplir su sueño en realidad, pero tenían una complicación con uno de los requisitos indispensables que era contar con la disponibilidad de agua, pero no tuvieron un acompañamiento adecuado para poder subsanarlo y poderlo tener listo para continuar con el trámite, sino que simplemente
le cerraron las puertas, lastimosamente no podemos continuar con su trámite y, y ahí quedó. Gracias a Dios nos pidieron asesoría a nosotros. Ya cuando hicimos los estudios vimos cuál era la problemática que ella tenía, pero no nos quedamos ahí, sino que le brindamos un acompañamiento hasta subsanarlo, hasta tenerlo listo y ya ellas disfrutan de su nuevo hogar. Y son historias que hemos vivido en estos 13 años, don Adel. Don Daniel, ¿para usted qué significa brindar una solución de vivienda? Muy bien. Acá es una de las etapas que incluso nosotros como empresa, todo el equipo técnico y administrativo disfrutamos más con nuestros clientes. Incluso desde que estamos coordinando con los clientes, notificándoles, ya va de camino el camión de su casa. Ahí empiezan las emociones con nuestros clientes, donde nos identificamos, ver y sentir esa emoción, donde ellos y toda su familia están recibiendo el camión. Incluso ayudan a los compañeros constructores a descargar todos los materiales de su casa y todo ese acompañamiento donde nos comparten. Esta es la primera etapa de mi casa, vea cómo va y nos comparten todo ese proceso. Y finalmente, cuando ya entregamos esa solución de vivienda, sentir donde incluso clientes nos lloran agradeciendo, gracias. Este es el techo que siempre soñé para mi familia, donde voy a celebrar los cumpleaños de mi hija, donde voy a celebrar la graduación de mi hijo que este año está en sexto grado de la escuela. La primer Navidad, como en el caso de doña Yorinela Campos, donde nos decía, vamos a estrenar casa y vamos a vivir nuestra primer Navidad en un hogar propio. Ese es el primer sentimiento que nosotros compartimos con nuestros clientes. Y por supuesto que cada solución de vivienda, eh, saber o conocer, por ejemplo, algunas situaciones donde ya no podían o no tenían el recurso para seguir alquilando y nos decían, don Daniel, ya deseo tener mi casa propia, ya no tengo el recurso para poder seguir pagando el alquiler o ya me están echando de donde estoy viviendo. Y poderle decir, don Juan, ya su casa está próxima a ser coordinada al inicio de construcción. Y ese sentimiento como tal. ¿Qué consejos o recomendaciones le darías a quienes están considerando en este momento tramitar un derecho al bono en la vivienda? Lo principal sería que se informe muy bien en una empresa constructora cuáles son los requerimientos y requisitos, como lo hemos mencionado anteriormente. Y por supuesto, y indispensable y fundamental, que verifiquen que esa empresa constructora tramita en alianza con una entidad financiera autorizada por el banco. Esto porque lastimosamente hay personas que se dedican a estafar a familias con este proceso. Les piden dineros que no existen o bien les piden documentación y no son autorizados para poder tramitar. ¿Cómo se podría cerciorar un posible beneficiario o sigamos hablando del caso hipotético de don Juan? ¿Cómo don Juan se podría eh, cerciorar de que esa empresa que visitó realmente tiene un convenio con alguna entidad autorizada? La pregunta fundamental que tiene que realizarle a la persona que le está asesorando es cuál es la entidad autorizada con la que esa empresa Tienen tiene un alianza convenio. o tiene un convenio. Posterior, cuando ya tengas información, llamar y verificar que efectivamente exista ese convenio entre entidad autorizada y entre empresa. ¿Y cuál sería su última recomendación al respecto, don Daniel? Que no se rindan. Anteriormente vimos en el caso de las hermanas Maurice que habían intentado 2 o 3 veces con otras empresas y no habían logrado cumplir su sueño en realidad. Y lo intentaron nuevamente con una última empresa y hoy pueden disfrutar de su nuevo hogar. Entonces, esa última recomendación es que nunca se rindan a cumplir su sueño en realidad.
Dani, muchísimas gracias por ser parte de este podcast Más que Casas. Para nosotros es un honor tenerte acá en tu casa y estamos seguros que ojalá dentro de un tiempo podamos conversar de otros temas sobre el bono ordinario de la vivienda. Finalmente, para despedirnos, quisiéramos consultarte cómo puedes localizarte nuestra comunidad de Más que Casas. ¿Cómo te pueden localizar en caso de que tengan alguna duda, alguna consulta sobre el bono de la vivienda o cómo tramitarlo? Nos pueden buscar en nuestras redes sociales de Facebook, TikTok, Instagram, YouTube como Constructora Luxus y también por correo electrónico constructoraluxuscr@gmail.com o bien por nuestros números de servicio al cliente por medio de la plataforma de WhatsApp 6281-8181, 8797-0101 o 6218-0000. Será un placer poderles atender. Si este episodio te ha sido útil, te invito a compartirlo con tu amigo, con tu vecino o con tu compañero de trabajo. Otra acción que nos apoyaría muchísimo a cumplir nuestra meta de ayudar a más de 200 familias en Costa Rica en este año para que puedan obtener una solución de vivienda es suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, página de Facebook o nuestro canal de Spotify. Estamos seguros que los temas que vamos a conversar serán de gran utilidad para todos. Nos vemos en el siguiente episodio.